¿Qué tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Soy Ricardo Marcos y me acompaña mi amigo José María Álvarez. Estamos en su podcast semanal A Dos Voces. Me da mucho gusto estar aquí y además pues decirles que agradecemos mucho sus recomendaciones y también el hecho de que han estado escuchando nuestros programas o viéndolos también a través de YouTube o de Spotify y pues esto nos ha permitido ir creciendo una comunidad. Bienvenido, José María. ¿Qué tal, Ricardo? Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto también estar con ustedes. Siempre es un placer poder trabajar para ustedes y poder comentar lo que más nos gusta. Y pues ahí vamos creciendo en la lista de los suscriptores a nuestros canales en YouTube, en Spotify. Y gracias siempre, gracias sobre todo por sus amables comentarios. Todo nos ayuda a, pues, hacer comunidad y también a afinar los temas que vamos platicando mi amigo Ricardo y yo. Así que yo creo que hoy tenemos un tema interesante, así que pues los invito a que se queden, compartan, comenten. Gracias, gracias por confiar en nosotros. Un tema, José María, que nos va a llevar, pues vamos a decir, a dos mundos, ¿no? El mundo del cine por un lado y el mundo ya de las cantatas, que por cierto no habíamos dedicado ningún programa a, vamos a decir, a este género de composición, la cantata, que es un género realmente que se traza desde el barroco. La cantata era una obra que podía ser de contexto sacro o secular, esto texto sagrado o texto por relativo a algún elemento dramático, político, literario, etcétera. Y, y muchos compositores escribieron cantatas. De hecho, yo diría que curiosamente es hoy en día de los géneros un poco minimizados, salvo las cantatas de Bach, que bueno, esas son como las madres de todas las cantatas, pero en realidad muchos compositores italianos compusieron cantatas. Muchos grandes compositores del siglo XIX compusieron cantatas, no siempre son conocidos estos trabajos, pero es un género que incluso llega al siglo XX y aquí es donde nos vamos a encontrar precisamente la obra a la que vamos a dedicar este podcast, que es precisamente Alexander Nevsky de Sergei Prokofiev y que por cierto en sus orígenes, José María, nos va a llevar a otro gran Sergei, que es Sergei Eisenstein, el gran director de cine ruso, o bueno, en este caso soviético. Ambos les toca a Prokofiev y a Eisenstein estar en la Unión Soviética en años de purgas, José María, pero ambos lograron librar el hacha, ¿eh? Ujú. Sí, sobre todo porque, como tú bien lo has dicho, muchos tuvieron que, pues, prácticamente sacrificar su carrera, su vida, su vida personal y todo, pero Prokofiev de alguna forma trató de librarla saliendo de la naciente Unión Soviética y después las propias autoridades lo invitaron a que regresara para que produjera muchas de sus obras y de, pues obviamente las que conocemos más, como por ejemplo el ballet Romeo y Julieta, por nombrar solo una. Eso fue lo que justamente reinstaló a Prokofiev en su patria, aunque él nunca estuvo ni de parte del régimen, ni de parte de las creencias estalinistas especialmente, y de todas esas hachazos que le dieron a una gran cantidad de artistas soviéticos. Y por su lado, Eisenstein también se fue a los Estados Unidos y regresó y eso lo hizo como persona non grata en algún momento porque dijeron, qué extraño que se la pasó en Estados Unidos, qué estaba haciendo y por qué. Y todo ese rollo del espionaje y de estas creencias políticas y de lo que de repente hasta, bueno, hasta fechas recientes se ha oído de traidor a la patria, ¿no? Pues se manejaba de una forma tremenda en aquellos años, especialmente antes de la Segunda Guerra Mundial. Y pues aquí tenemos precisamente cómo trabajan estos dos genios. Hay que decirlo, Ricardo, amigos, que Eisenstein también tuvo una relación estrecha con México,
porque él vino a México, él se maravilló con muchas de las tradiciones e hizo una película verdaderamente épica, épica en cuanto a la duración y en cuanto al contenido, que se llama Que Viva México. Y es una cinta verdaderamente estupenda, que además Eisenstein ya tenía una importante carrera, empezando por el acorazado Potemkin, o como bien dijo un amigo mío, locutor, dijo en la televisión, el acorazado Potimovsky. No sé de dónde sacó las demás letras. El acorazado Potemkin es, digamos, la primer gran cinta de Eisenstein, y de la que vamos a hablar hoy, pues es, sin lugar a dudas, también para de alguna forma afianzar los grandes valores nacionales de la patria. Y qué curioso también, Ricardo, porque hablamos recientemente de la Sinfonía Antártica de Vaughan Williams, en ese caso, Sinfonía, también surgida en el cine, y ambas películas, tanto Scott of the Antarctic y Alexander Nevsky, tienen que ver con eso, con reforzar los valores nacionales y el patriotismo. Así que aquí también encontraremos muchos detalles de cómo tanto Eisenstein como Prokofiev estaban prácticamente llevando la escena del siglo XIII, me parece, al siglo XX. O sea, sin ser absolutamente obvios, pero estaban trasladando lo que podía ocurrir entre la que entonces era Rusia y los alemanes o los teutones. Entonces era esa pugna sin fin entre ambas nacionalidades, y pues de aquí se desarrolla una película y una partitura épica. Es cierto, esta obra nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la película inicialmente se considera como una obra que pudiera servir de propaganda. Evidentemente, Eisenstein era más que un mero director de cine de propaganda. Sus obras son maravillosas. Es un gran director de cine de la historia, está entre los grandes, pero le servía muy bien la excusa de la historia de Alexander Nevsky, que por cierto, lo has dicho bien, del siglo XIII, o sea, de los 1200, y fue una figura fundamental de la historia de Rusia, de la Rusia medieval, o la que se le llamaba la Rus, no era Rusia, era la Rus. Y Nevsky, pues liderando, siendo, vamos a decir, líder del ejército ruso en ese momento, eh, se enfrenta primero contra los suecos, a los cuales derrota en un intento de invasión, y casi un año después se enfrenta a los teutones, que también tratan de llegar a invadir, y les gana a ambos. Por lo tanto, se vuelve una figura icónica, ¿no? Uno de los grandes líderes de Rusia. Luego fue incluso beatificado, o sea, es considerado santo, San Alexander Nevsky, y pues obviamente sus andanzas se convirtieron en algo icónico de la historia de Rusia. Por supuesto, cuando los alemanes comienzan a hacer una amenaza potencial para Rusia con esas intenciones expansionistas, perdón, de Hitler, eh, deciden que esta película es importante, consiguen al director de cine del momento, y por supuesto el gran compositor ruso o soviético de su momento, que era Prokofiev, sin lugar a duda, quizá seguido por Shostakovich, pero todavía Shostakovich iba a tener en los 50 su década así de consagración. Entonces ellos empiezan a trabajar en este proyecto, y curiosamente, José María, el proyecto queda medio enlatado en Rusia porque se firma una paz preliminar entre la Unión Soviética y los alemanes. Entonces dicen, bueno, pues esto no hay que darle tanta circulación, a pesar de que ya estaba filmada la película, ya se había hecho la partitura orquestal de Prokofiev. Curiosamente, en esos años, el filme es más conocido fuera de Rusia que en Rusia. Pero posteriormente, cuando Alemania rompe literalmente ese tratado y se trata de abalanzar sobre Rusia, entonces ahora sí
que lo toman como un estandarte de heroísmo y de la historia y que podía servir para pues hacer que el espíritu nacionalista resurgiera o ayudara a resurgir en esos momentos, ¿no? Curiosamente, ya para cuando el filme comienza a exhibirse en Rusia, Prokofiev ya había compuesto una cantata, José María, como que Prokofiev vio el potencial que tenía esa música, como lo vio unos años después Vaughan Williams respecto a Scott of the Antarctic, y decidieron pues trasladar esa música a la sala de conciertos, porque como bien lo sabemos, pues no es tan fácil de que en la sala de conciertos ahí chútate todo el film score, ¿no? O sea, o toda la música de una película, no es posible, se tiene que hacer una suite, se tiene que hacer otro tipo de trabajo, como también lo vimos con La Noche de los Mayas, por cierto, otro podcast que hemos realizado y que también surge de música de cine y de la cual se toma esta suite que aunque no es de Revueltas, pues bueno, es de alguien que conocía Revueltas y que vivió en la época de Revueltas. Entonces, bueno, pues ahí tenemos las condiciones muy particulares de esta obra, José María, y además, pues una obra que además le mete coros, le mete una mezzosoprano, un aparato orquestal majestuoso, y que son como los ingredientes iniciales de la versión también de la cantata. Sí, y hay que decir que la colaboración entre Eisenstein y Prokofiev no fue la primera esta. Ellos ya habían colaborado para El Teniente Quille y que es una cinta pues que también nos pone en evidencia el espíritu ruso, el ruso original. Y también en otra cinta épica que es Iván el Terrible y para la cual para ambas obras cinematográficas, Prokofiev extrajo la música, a diferencia de Revueltas, porque a Revueltas ya no tuvo el tiempo de vida para poder hacerlo y lo hizo, como ya lo platicamos en ese podcast que está disponible entre los primeros, búsquenlo. No le dio el tiempo de vida y lo hizo José Yves de Mantur. En este caso, Prokofiev sí extrajo la música tanto del Teniente Quille como de Iván el Terrible, y esa fue también una impresionante, si no cantata, pero sí una obra coral y orquestal impresionante, Iván el Terrible. Aquí encontramos que Sergei Eisenstein sí había pensado en retratar a los teutones de una manera sin misericordia, crueles, malvados, de una forma muy realista, sin piedad, muy feroces, los quería retratar así, por lo cual la cinta se hizo muy sangrienta. Honestamente, tiene escenas que, bueno, ya para nosotros en el siglo XXI, que de repente vamos al cine y parece que ya lo hemos visto todo, pues ya nos parece como un juego de niños, pero honestamente, durante mucho tiempo, varias de las escenas de Alexander Nevsky se consideraban muy sangrientas, muy violentas y terribles. Entonces, bueno, pues aquí lo que escuchamos es la colaboración con Prokofiev en el sentido de que él también pensó darle el sonido, un sonido muy original, sin que nosotros sepamos qué tipo de sonidos musicales se podían escuchar en el siglo XIII en la Rus, como tú lo dices, pero él trató sí como de apegarse a un sonido más primitivo, un sonido, digamos, bonito. Hay, de hecho, la introducción es un sonido muy áspero, como ocurre en varias de las secciones de esta cantata de concierto. E insisto, a diferencia, por ejemplo, de Revueltas, hizo un gran trabajo Prokofiev para hacer esta cantata y que tú lo has dicho muy bien, en aquellos tiempos a mediados del siglo XX, honestamente no se podía hacer lo que ahora podemos gozar mucho público, que es, sí, escuchar la banda sonora original sentado en un teatro y ver la película con la banda sonora, con la orquesta en vivo. Eso se empezó a hacer hace muchos años y de hecho fue de las primeras cosas que en México se lograron hacer gracias a Enrique Dimech y la Sinfónica Nacional. Ellos son los primeros que hicieron Alexander Nevsky en México justamente en esa versión. Y pues bueno, de la experiencia a mí
Yo tuve la oportunidad de estar en casa del maestro Dimeque cuando estaba revisando la película, pero la película con, como lo ve el director de la orquesta, con una serie de tics que indican en qué momento tiene que entrar la música y que también está coordinado con la partitura. Pero era muy chistoso, ahora se hace con tics, ¿no? Con ese sonido de tic, y en aquel momento eran beeps, entonces sonaba beep, beep, y realmente estábamos muertos de la risa de la cantidad de los beeps que hacían, porque la película se presentó así prácticamente como que en formato original, y realmente aquí lo que dice Prokofiev de su colaboración con Eisenstein es que estuvo encantado, fue un gran placer para él no solo trabajar con este genio, sino por lo fascinante del tema y por la riqueza de imágenes que había logrado el director. Entonces, si nos olvidamos un poco de la película o del contenido, que podemos hacerlo, como ver Scott of the Antarctic o ver La Noche de los Mayas, pero esta es una obra verdaderamente espléndida en todos los sentidos, como una obra de arte total, me parece una pieza realmente genial. La fotografía de este filme es magistral, hay que decirlo, ¿eh? Y tienes toda la razón respecto a la crueldad. Hay una escena en donde incluso los teutones queman a un niño, lo agarran a un niño y lo echan a la hoguera, ¿no? Este, claro, no es violencia gráfica al estilo de lo que esperaríamos en las películas de siglo XX finales, ahora siglo XXI, pero pues sí es un poco perturbador, ¿no? Al menos el elemento ahí dramático. Y claro, sí aprovechó esa excusa para pues hacer un canto hacia el propio país, hacia Rusia y hacia el heroísmo, ¿no? Así como muchos otros lo habían hecho. Diría yo que cae en un punto medio entre cine de arte y algo de propaganda, pero no desvergonzante como pensemos los filmes de propaganda de los nazis, ¿no? Pero pues la historia es buena, es una historia que está basada, eso sí, en hechos reales, claro, un poco ya míticamente vista, pero lo interesante, como bien dices, es la música magistral que yo diría, José María, no sé si estés de acuerdo, que se inscribe como en una especie de romanticismo tardío, ¿no? Curiosamente, Prokofiev, cuando sale de Rusia inicialmente y vive todos esos años en Europa, vamos a decir, central, eh, pues en realidad es un Prokofiev modernista, es un Prokofiev que era pues casi de los grandes compositores de vanguardia en su momento, ¿no? Y cuando decide regresar a Rusia, que a mí me parece que es un tema de nostalgia, ¿no? De la cuestión de su terruño, aunque no estaba convencido evidentemente de las ideas soviéticas. Eh, Como que su estilo se vuelve más, más tonalista en el sentido, vamos a decir, tradicional. Vuelven a surgir melodías, no es que nunca, no es que las haya perdido, pero si por ejemplo escuchamos El Ángel de Fuego, por poner un ejemplo, pues vamos a escuchar música a veces brutal, muy, astringente, poderosa, y Prokofiev de los últimos años, pensemos en la magistral Quinta Sinfonía, en la Sexta, eh, en la Séptima, que además es otra sinfonía casi de corte romántico tardío, pero con algunos elementos ahí muy típicos de Prokofiev, ¿no? Rítmicos, etcétera, etcétera, la orquestación fenomenal. Son obras, al igual que Alexander Nevsky, que más bien están pensadas en poder ser asimiladas auditivamente de una forma, pues vamos a decir, inmediata, sin, no diciendo que sea fácil, pero sí, pues espectacular, ¿no? Sí, hablabas de la séptima sinfonía y ¿sabías tú que el germen de esa séptima sinfonía se lo solicitó una emisora radiofónica infantil en la Unión Soviética? Entonces, muchos de los temas
son muy juguetones. Es música bien deliciosa que, claro, pasa de la severidad de la Sexta Sinfonía. De repente oímos una sinfonía muy delicada, muy infantil, y que yo lo he escrito en alguna ocasión, que esa Séptima Sinfonía es como cerrar el ciclo biológico de Prokofiev con una gran sonrisa, de una manera muy sonriente, muy amable, muy feliz de lo que él vivió. Y el contraste tú lo has anotado perfecto. El Ángel de Fuego es música fuerte, es música que nos simbra, ¿no? Y escucharla es toda una experiencia, pero que se debe tener un poquito debe estar uno preparado emocionalmente a escuchar algo verdaderamente eh, avasallador. Si nosotros, por ejemplo, escuchamos el concierto para violín número uno, es como yo lo he definido, el concierto parisino, porque suena absolutamente al París, sí modernista, pero esa fragancia de la música de los compositores franceses, que en ese momento estaba, por ejemplo, estaba Poulenc, estaba Ravel, estaban de todos componiendo, todos reuniéndose, y Prokofiev como que también viendo desde cerca todos los sonidos que se producían en aquella época, a principios del siglo XX. Y después el segundo concierto para violín, por poner estos dos ejemplos, es el concierto español, ¿no? Porque además se estrenó en Barcelona, curiosamente, y es una obra que al final es una danza española totalmente, y hasta castañuelas tiene. O sea, el lenguaje de Prokofiev era tan cosmopolita, y en Alexander Nevsky, la obra que hoy nos ocupa, Ricardo y amigos, es rusa hasta la médula. Rusa en todos los sentidos, y cuando la escuchamos en alguna grabación de la entonces Unión Soviética y de ahora de Rusia, tenemos que encontrar ese sonido, tú dijiste ese término que es muy bueno, astringente de los metales, que es de alguna forma cortante, que hasta cierto punto no es bonito. Hay momentos en Alexander Nevsky que tienen que sonar así. De hecho, bueno, ahorita que vayamos hablando de cada una de las secciones, en la sección central, que es la más vasta, pues ahí encontramos no el canto del coro, encontramos gritos. O sea, el coro tiene que gritar, no tiene que cantar, como una arenga a la guerra, a la destrucción de los enemigos. Y eso es verdaderamente para uno como auditor, es muy emocionante, honestamente. Pues me parece un buen momento para comenzar a desmenuzarle a nuestras amigas y amigos estos movimientos, y precisamente pues para ver también que vamos a ver muchos contrastes y caracterizaciones a lo largo de ellos. De entrada hay que decir, la cantata está escrita en 7 movimientos, siete partes, vamos a decir. La parte inicial, José María, pues básicamente nos retrata un poco a la Rusia devastada por los ejércitos invasores, ¿no? Que pueden ser los teutones, aunque este primer movimiento se llama Rusia bajo el yugo mongol, y estos pues no vienen del oeste, sino más bien vienen del este. Entonces, pues sí, la música aquí, pues es como atmosférica, José María, a veces incluso fantasmagórica, no sé qué pienses tú. Y otra característica es que encontramos un contraste muy pronunciado entre los registros altos y los registros bajos de la orquesta. Y así empieza justamente lo muy agudo, ¿no? En algunas, y como un pedal exactamente abajo de esto, la parte grave. Es un choque impresionante cómo inicia esta obra. Escuchamos esta columna de sonido tan fuerte y tan áspera, que están retratando de alguna manera lo que estaba viviendo el pueblo ruso bajo el yugo de los mongoles. Bueno, pues eso se retrata en esta sección, que lo que nos está tratando de narrar Prokofiev aquí es eso, es desesperación, devastación, muerte. eh, es árido, es de alguna manera árido lo que vemos aquí, como ocurrirá en otro de los movimientos.
que, bueno, uno de mis favoritos probablemente es el siguiente, Ricardo. La canción de Alexander Nevsky, que es tan hermosa. Nuevamente se escucha cómo entra la parte, las voces graves de la orquesta y de repente se escuchan las cuerdas, cómo empiezan, introducen este canto del coro que es tan emocionante y que es un gran homenaje a ese salvador de la patria que fue Alexander Nevsky, como tú dijiste, elevado también a santo posteriormente, y de ese gran cariño a este prócer, a este luchador de la patria. Se me hace una parte estupenda, honestamente. La parte media de este movimiento, José María, también nos va a retratar una batalla, porque Ujú. básicamente este segundo movimiento nos relata cómo Alexander Nevsky logró enfrentarse y ganarle a los suecos en las orillas del río Neva y esa parte central, pues podemos pensar en una batalla, pues hasta rudimentaria, como ya lo habías dicho tú, José María, primitiva, agarren lo que tengan ahí a la mano, hachas, etcétera, etcétera, es muy gráfica desde mi punto de vista, pero claro que las partes externas pues tienen esa amplitud de cierta majestuosidad que ya acabas de comentar y que por supuesto están relacionadas, ¿no?, con la exaltación de la figura de Alexander Nevsky. Y esto nos lleva a un tercer movimiento que son los cruzados en Pskov, que es una ciudad rusa. Los cruzados pues quieren establecer ahí también su yugo, la fe, ¿no? Y curiosamente aquí nos vamos a encontrar una de esas decisiones magistrales desde un punto de vista dramático, José María, porque el coro canta, pero el texto es casi ininteligible. Aparentemente, Prokofiev lo que quería era que fuera más onomatopéyico, más que las palabras pasaran así con toda la claridad, ¿no? Sí, de hecho, bueno, no sé si tengo por aquí el texto, en una de las, aparece es nada más una línea lo que dice el coro, que dice, Peregrinus spectavi pedes meus in cymbalis. Eso es todo, no dicen otra cosa y que no está en ruso, precisamente, está en latín. Peregrinus spectavi pedes meus in cymbalis est. Vincat arma crucifera hostis pereat. Eso es todo lo que dice una y otra vez, y hay que hacer la aclaración, aunque en la canción de Alexander Nevsky anterior sí se escuchan las voces de las mezzosopranos, pero es básicamente el coro masculino el que toma parte en estas dos secciones, digamos, es el mayor protagonista. Un momento, pues, en el cual, por supuesto, el coro representa a esos teutones que además han llegado para someter al pueblo ruso, ¿no? Y Sí, después, sí, perdón, quería yo decir la traducción porque sí. lo dije Ah, muy muy bien, bonito, adelante. Sí, sí. pero sí, es peregrinos, los esperaré a mis pies al son de los timbales, victoria a los que portan la cruz, que muera el enemigo. Y es una y otra vez que y cada vez además va generando Prokofiev una atmósfera cada vez mucho más intensa y que termina de una forma muy, pues casi inaudible. Adelante, Ricardo. Y entonces ahora nos encontramos con el corazón quizá de la obra. Me refiero obviamente a la parte más central y además curiosamente de las más populares, José María, que es este movimiento cuya traducción sería Levántense, eh, pueblo de Rusia, o más o menos por ahí sería la traducción. Y pues claro, es un himno totalmente melódico, en el Prokofiev más generoso desde el punto de vista temático, más romántico tardío en el sentido, vamos a decir, estricto del término, y pues es un momento pues de gran emotividad, ¿no? Y de emotividad fácil, diría yo. Sí, yo cometí un error ahorita y lo voy a aceptar porque hay que hacerlo. Es que justamente en la sección siguiente de la que vamos a hablar ahora, se utiliza el mismo texto que la de los cruzados de Pskov.
Nada más que yo añadí lo que viene en la otra sección, es únicamente Peregrinus Spectavi, Pedes Meos sin Chimbalis, hasta ahí. Y la otra sección, como tú bien lo dices, Levantaos pueblo ruso, es esta arenga maravillosa que es levántense a las armas, en justa batalla, en lucha a la muerte, levantaos gente libre y valiente, defiende nuestra bella tierra nativa, a los guerreros vivos gran estima, fama inmortal a los guerreros muertos, etcétera. Y hasta el final dice, ningún enemigo marchará a través de la tierra rusa, ninguna tropa extranjera saqueará Rusia, no han visto el sentir ruso, ningún enemigo arrasará los campos rusos. Y en la orquestación se utiliza esta suerte como de, no campana tubular, es una campana que se toca justamente como esta arenga de levántense, sean orgullosos de su patria y luchemos todos juntos. Sí, como, a mí me parece increíble esta parte. como campana de bronce, ¿no? La Algo campana de... más, sí, un poco más de iglesia, más que la campana que generalmente escuchamos en la orquesta, que son las campanas tubulares. Ahora, aquí hay algo interesante, José María, una unidad temática, porque en este movimiento escuchamos ese tema maravilloso, muy memorable, y que está relacionado con el heroísmo y que lo vamos a escuchar también en el movimiento que sigue y también en el séptimo, que es el movimiento final. Así es, y bueno, después viene esta parte donde efectivamente se retoma este texto en latín, pero aquí sí se dicen las palabras que yo dije que se decían en el otro movimiento y que no se dicen, que es vincat arma crucifera hostis pereat, que es victoria a los que portan la cruz, que muere el enemigo, y esa es la parte donde el coro grita de una forma desaforada y que es muy impactante para empezar esta batalla en el hielo, que además en la película, Ricardo y amigos, es muy impactante, pero es muy curioso porque la batalla sigue y sigue y sigue, y de repente, pues, se echa mano del mismo temita tan tararán, tan tararán, 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 y ya, pasa otra escena y otra vez tan tararán, vamos a, y matan a otro, y matan a otro, y cuerpos así, y se empieza además porque es en este lago congelado que se arma la batalla, y casi al final se empieza a fracturar el hielo, muchos mueren congelados, pero pasa este episodio de tan, y matan más, y se ve cómo sufren y las caras de horror. Y vaya, como lo compactó Prokofiev en esta batalla en el hielo es, valga la expresión, es épico, totalmente. Épico, y además el sonido de la ruptura del hielo es estremecedor, ¿eh? Es un sonido orquestal bárbaro en donde nos damos cuenta que efectivamente con la cantata, pues Prokofiev iba a superar las técnicas de grabación en ese entonces que había de audio para cine, y en donde sin lugar a duda, claro, la versión de cantata hecha para ser escuchada en orquesta, y en estos casos ya teniéndola en grabaciones, pues alcanza un poder muy superior a lo que podía lograr, la verdad, en la partitura de cine, y no por el hecho de que no fuera buena música, sino pues por las limitaciones también del sonido de ese tiempo. Y pues impresionante desde que inicia con este, cómo Prokofiev nos pinta musicalmente el campo gélido, ¿no? Ese ambiente en donde pues llegamos a sentir casi, pues la expectación de lo que va a ocurrir y de repente un sonido como de marcha guerrera, no de marcha militar, una marcha guerrera, una marcha feroz, ¿no? Que bueno, John Williams ahí tuvo pues, un preludio extraordinario para su cinta Tiburón, ¿no? Pero así, más o menos como que empieza de esa forma y se escucha cómo empieza el coro y pues se desarrolla de una manera impresionante. Sí, es la parte quizá más extendida de toda la cantata de concierto, pero insisto, todo el episodio de la batalla en el hielo en la película es larguísimo y no coincide precisamente a como Prokofiev la arregló para su cantata. Es hecha mano una y otra vez de la misma, digamos, del mismo tema, para
ejemplificar pues todos los terrores de esa batalla. El sexto movimiento es quizá el más conmovedor, sin lugar a duda. Aquí ya encontramos el solo de mezzosoprano, que por cierto aquí debo de decir que mi amiga Belén Rodríguez lo cantó majestuosamente en Monterrey y seguramente lo ha cantado en la Ciudad de México porque es de las pocas grandes artistas que se ha metido también con estos textos. Un saludo a nuestra querida Belén. Y por otro lado, pues es conmovedor el texto, José María, porque básicamente lo que sucede aquí es la mezzosoprano es una muchacha rusa que está buscando a su amado, pues muerto en la batalla. Y va cantando, o va, sí, cantando en esta escena muy, muy gráfica, podríamos decir, y en donde dice que pues quisiera besar los párpados de todos los rusos caídos en batalla, ¿no? Entonces, pues claro, es una parte conmovedora, poderosa, pero pues también con una línea vocal de estas, desgarradoras, ¿no? Sí, por cierto, Belén, un abrazo. Allá cantó el solo de Alexander Nevsky en Monterrey, me acuerdo perfecto, que además fue el coro filarmónico universitario allá. Pero Belén también cantó esta parte en la sala de mi casa, porque estábamos haciendo un Facebook Live hace años. Invité a Belén, estaba su hija, estaba mamá también ahí, y mientras dije, bueno, pues la gente que estaba en vivo con nosotros, ay, cante, y venía regresando de Monterrey, entonces dice, me voy a echar tantito de Alexander Nevsky, así que a mí me tocó en la sala Uy. de mi casa, gracias Belén, y gracias a Dios. Sí, Ricardo dice, caminaré por los campos nevados, volaré sobre los campos de la muerte, buscaré a valientes guerreros, mi amado, mis jóvenes valientes. Aquí yace uno muerto por un sable salvaje, allí está uno destruido por una flecha. De su herida cayó una lluvia de sangre para nuestra tierra nativa, nuestros campos rusos. Quien ha muerto por Rusia, en muerte noble, será bendecido por mi beso sobre sus ojos muertos. Y a él, valiente joven, que permaneció vivo, seré una esposa verdadera y una amante amiga. No me esposaré con un hombre hermoso. Los encantos terrenales y la belleza se desvanecen y mueren pronto. Me casaré con un hombre valiente. Escuchen esto, valientes guerreros. Además, el texto es impresionante, que hay que hacer la aclaración, Ricardo, que estos textos los idearon entre Prokofiev y Vladimir Lukovsky, que para ello se juntaron y decidieron qué textos debía haber en cada una de estas secciones. Maravilloso momento que por supuesto da paso a la conclusión heroica y triunfal final, ¿no? La entrada de Alexander Nevsky a Pskov. Y pues en este sentido, pues todo termina bien, ¿no? Aquí, por supuesto, en este momento triunfal final, que además es un muy buen cierre, pues vamos a escuchar citas a los temas rusos memorables de esta cantata, ¿no? Y pues es una forma exaltada de concluir una página que por supuesto tiene sus elementos de gran dramatismo, de guerra, pero que al final, bueno, triunfa Alexander Nevsky. Así es, y bueno, insisto, los textos fueron elegidos tanto por Prokofiev como por su colaborador Vladimir Lugovsky, es Lugovsky, exactamente Lugovsky, perdónenme. Y a grosso modo dicen, una gran campaña, Rusia fue a la guerra, Rusia venció a las tropas hostiles, en nuestra tierra nativa ningún enemigo vivirá, los enemigos que lleguen serán entregados a la muerte. Y líneas después, toda Rusia vino a celebrar el triunfo, celebren y sientan júbilo, Rusia, patria nuestra. Y aunque no seas ruso, cuando escuchas este final de Alexander Nevsky, se te hierve de emoción la sangre, honestamente, ¿no? Si tan solo Rusia hoy recordara las desgracias que es recibir invasiones, ¿verdad? O sea, precisamente bien ilustrada a lo largo de su historia, ¿no? Y aprender el no hacer lo mismo con el vecino, ¿no?
Pero Pues sí, bueno, a ver si no nos censuran el programa por estar hablando de Rusia, ¿verdad? sí. Más bien Pero que sea como tú lo dijiste, que sea un aviso para Rusia de ¿y por qué antes defendieron su patria y no dejan a otros que defiendan la suya, ¿no? Así que, pues bueno, Pero al bueno, contrario. el arte ahí está y trasciende más allá y como bien dices, nos toca fibras que aunque en este caso no seamos rusos, nos podemos emocionar tremendamente pues con los elementos dramáticos, emotivos de esta música maravillosa. Alexander Nevsky pues es una cantata de unos 40 minutos de duración aproximadamente. Ya digamos en el terreno también anecdótico, tú hablabas de Dimeke, dirigiéndola en la Ciudad de México. Acá en Monterrey, la versión esa que estábamos hablando la dirigió Jesús Medina, que por cierto salió muy bien. Y yo creo que para muchos fue una gratísima pues experiencia, porque pues no era una obra que jamás se hubiera escuchado aquí. Y el público salió pues encantado. Siempre que hay coros, creo yo, hay una posibilidad de llegar y tocar otras fibras importantes en los amantes de la música que van a las salas de concierto. Y pues bueno, esto me lleva al punto también de, de los registros discográficos, José María. No sé ahí qué te gustaría comenzar diciendo. Uy, pues podría yo decir que Alexander Nevsky es una de las obras que más disfruto oír en concierto y también que pues me gustan las grabaciones y aquí lo vamos a platicar, Ricardo. El primer Alexander Nevsky que yo escuché en mi vida fue con el maestro Fernando Lozano y la Filarmónica de la Ciudad de México. Y cuento la anécdota porque yo soy bien anecdotario. Era el concierto con el cual se conmemoraban el cuarto aniversario de la fundación de la Filarmónica de la Ciudad de México. Era el año 1982. Al concierto asistimos muy de gala, porque así lo decía la invitación, mi madre y yo. ¿Y por qué asistí a un evento donde solo iba la socialité, el presidente López Portillo y su esposa, doña Carmen Romano? Porque yo trabajé en la Filarmónica de la Ciudad de México. Por eso me siento muy orgulloso de decirlo. Y ahí estábamos sentaditos exactamente en medio de la que entonces se llamaba Sala Olinjo Listli. Atrás de mí a mis espaldas, lo cuento porque cuando entró el presidente, la Filarmónica se puso de pie y tocaron el himno nacional. Y al voltear, estaba atrás de nosotros Maricruz Olivier, la actriz, que tenía los ojos más hermosos del universo. Bueno, en esa ocasión se tocó Alexander Nevsky de Prokofiev. Estoy mintiendo porque en realidad la primera vez que lo oí fue en el año 79, exactamente con unos intérpretes en el Teatro de la Ciudad, aquí en la Ciudad de México. Pero esta vez la recuerdo muy especial. La contralto, mezzosoprano, fue Oralia Domínguez, y cuando ella estaba cantando El Campo de los Muertos, como se llama esa sección, muchos violinistas que estaban atrás de ella se les rodaban las lágrimas. Nunca se me va a olvidar. Hasta me dan ganas de llorar ahora nada más de acordarme de la escena. Tan emocionante fue el canto de Oralia y vaya todo la parafernalia alrededor, que se me están saliendo las lágrimas de la emoción porque fue muy, muy emocionante. Y he escuchado en concierto con el maestro Herrera de la Fuente a Mariana Paunova, otra, vaya otro solo inolvidable que el maestro Herrera de la Fuente lo hizo con la Sinfónica de Minería. Fue verdaderamente espectacular y el maestro Dime que bueno hizo en el Palacio de Bellas Artes la versión con la pantalla y aquí pues obviamente después de haber oído Alexander Nevsky de chamaco con la Filarmónica, me fui y me compré en una tienda, en un autoservicio, que es un disco reeditado en México. Alexander Nevsky es con coro y la Orquesta Filarmónica Checa, Karel Ancherl en la dirección, y aquí dice Vera Sukupová es la contralto. Esta es una grabación que es rusa, aunque es la Filarmónica Checa, suena a ruso, 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 ruso. Este disco maravilloso. Y mi otro LP que yo honestamente guardo con todo mi corazón es
después de ese aniversario de la Filarmónica, lo grabaron en disco. Y aquí está el disco. Ah, qué Es bien. con Oralia Domínguez, la Filarmónica de la Ciudad de México, y Fernando Lozano. Es uno de ¿Y, los discos maravillosos que grabó esta orquesta. Y me y no parece, reeditado? ¿O sí? sí, sí está reeditado en compacto y creo que está en las plataformas. No sé, no quiero aventurarme, pero probablemente sea la última grabación de Oralia Domínguez. Alexander Nevsky, que es verdaderamente fantástico. Sí, yo en su momento me lo encontré en compacto e inmediatamente me lo compré, porque es todo un documento. Es la filarmónica en estado de gracia y Oralia cantando con una emoción inconmensurable. Uy, pues muy buenas recolecciones iniciales. Yo voy aquí a recomendar la que es para mí la gran versión, vamos a decir, dejando estas que también hay que escuchar y yo sobre todo de Oralia la quiero buscar. Pero vamos a decir, la versión internacional que a mí me encanta es esta. Ah, ahí Chócalas. está, ahí está. Co- Esta. Es magistral, o sea, Abado tenía, cuando estaba en sus grandes momentos, una facilidad para que las complejidades de la música salieran tan transparentes, o sea, Ujú, sin perder la emotividad, eso es cierto. Y este disco, que además trae otras cosas como la suitecita y el Teniente Quillé, pues ujú, nos da un Alexander Nevsky para mí paradigmático, ¿no? El coro de la Sinfónica de Londres y la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la batuta de Abado con Yelena Obrazova, que ujú. fue pues una gran cantante rusa de estas voces eslavas, poderosas, y aquí está en uno de sus mejores momentos, creo yo, en disco captada. Sí, ya cuando dijiste la versión, yo inmediatamente agarré, porque para muchos esta es la versión de Alexander Nevsky. Honestamente, es fantástica. No sé si tienes por ahí algo más para yo compartirlo aquí. Compártenos tú algo más, sí. Miren, aquí tengo de que es la música de cine de Prokofiev con Leonard Slatkin y la Sinfónica de St. Louis. No es vaya, sí es una gran versión, lo tengo que decir, no quiero decir que sea mala, no me quiero portar como David Horwitz. Aquí Claudine Carlson. Claudine Carlson es una mezzosoprano británica y que tuve la oportunidad de escucharla, vino varias veces a México. Le escuché la resurrección de Mahler en Bellas Artes con Sergio Cárdenas y también hizo la canción de la Tierra con Mata, con la Sinfónica Nacional. Yo estaba muy chiquitito, de hecho fue mi primer canción de la Tierra y grabó con Mata también los nocturnos de Carlos Chávez que hace poco se cantaron allá en Monterrey. Y bueno, aquí Leonard Slatkin, el coro y la Sinfónica de San Luis, es una muy buena versión. Me gusta más la Iván el Terrible que viene en esta colección, porque bueno, es que también la de Abado, ¿quién supera la de Abado? Honestamente, hay gente que dice la de Gergiev. No, 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 Abado es Abado, porque además logras lo que tú dijiste, no solo la transparencia, el poderío, la fuerza, hasta la brutalidad. Y Gergiev suena taca, 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 muy, a mí, para mi gusto, la de Gergiev como que no tiene chiste. Y esta también es como un documento para mí, para muchos, que es con Eduardo Mata. La Sinfónica de Dallas viene con la novena Sinfonía de Shostakovich. Esta sí creo que desafortunadamente no se encuentra en plataformas. ¿Y quién crees que canta? Mariana Paunova. O sea, porque a diferencia de la Obrazova, que es verdaderamente una diosa, de Paunova aquí no es una voz tan grande, pero tiene un sentimiento fantástico. Esta es una gran grabación. Y de otras que no las tengo aquí, pero sí he escuchado en plataformas y me gustaría comentarlas con ustedes, son, por ejemplo, bueno, ya le puse su alto a Gergiev, ¿verdad? Gracias. Pero está, por ejemplo, la versión en donde Yuri Temirkanov hace la banda sonora completa, casi completa. Es una grabación interesante. Evgenia Gorovskaya es la mezzosoprano. Está esta muy curiosa, que yo la presenté alguna vez en la radio,
que es con la Sinfónica de Chicago y Fritz Reiner y Rosalind Elías, la mezzosoprano. Y es muy curiosa porque fue grabada en plena Guerra Fría. Y yo no sé si fue un asunto de la Sinfónica de Chicago o de los ejecutivos de la RCA, pero está cantada en inglés. Y pues esto se debe, como muchas grabaciones que ya comentamos aquí, Ricardo, de esa época, en que las cuestiones que eran cantadas en ruso originalmente se tenían que cambiar el idioma para no darle alas al enemigo, ¿no? En plena Guerra Fría. Entonces, vaya, es Rainer, es una gran grabación. Lo que pasa es que cuando empiezas a escuchar dices, me falta el ruso aquí, o sea, pero bueno. Eh, y hay dos estupendas de Andrea Previn. La primera de ellas con la Sinfónica de Londres, que es verdaderamente superlativa, y después la grabó con la Filarmónica de Los Ángeles en Telarc. Ambas son buenas grabaciones. Yo prefiero la de Londres de los años 70. Vale la pena buscarla. Y por ahí está. Si querían rudeza, escuchen la de Neme Jarvi en Chandos con la Real Orquesta Nacional Escocesa, porque es bruto. O sea, es brutal. Honestamente, es bruto, bruto, bruto. Y la contralto en esa grabación es Linda Fini. Y bueno, si Hay pueden otra buscar. versión ¿Eh? más, sí. Hay una Sí, versión dime. más que yo recomendaría y que se puede unir a estas, que es la de la orquesta de Cleveland y el coro de la orquesta de Cleveland con Ricardo Chailly. Ah, claro. Es una versión en Decca en donde canta una de las grandes leyendas del canto perdón, soviético del siglo XX, Irina Arkhipova. Y ella se avienta pues, ese canto final. Ya en sus años de veterana, pero vale la pena también ahí como tenerla como una opción a escucharse, ¿no? Sí, y además Shaili está, digamos, jovencito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La orquesta de Cleveland sonando extraordinariamente, sí, tú bien lo has dicho, es una gran versión, vale la pena escucharla. Y Gergiev, no, Pues no. en estos podcasts no van a escuchar mucho champú de cariño a Gergiev. Exactamente. Generalmente. Sí. Creo que es importante señalar, José María, que Abbado fue un gran director del repertorio ruso, un gran Ujú. director de Mussorgsky, por ejemplo, y el Prokofiev lo hacía fenomenal. Tenía esa sensibilidad, ¿no? Me extraña, por ejemplo, que no haya abordado bien Shostakovich, porque probablemente le hubiera quedado también al dedillo, pero al menos como gran director de Prokofiev hay testimonios y vaya que sabía cómo hacer esa música. Sí, yo pues, digo, esta grabación, honestamente, de Alexander Nevsky, y sí vienen en esta reedición que es de las leyendas de The Originals, las leyendas son las de Decca, de Deutsche Grammophon, viene, bueno, la suitecita y el Teniente Quillé. Originalmente creo que es la suitecita y Alexander Nevsky lo que venía en el disco, porque salió en LP. Es que es verdaderamente cuando, si ustedes la tienen, la conocen o la escuchan después de este podcast, estarán de acuerdo con Ricardo y conmigo que es verdaderamente excepcional esta versión de Abado. Yo lo único que me tengo que chutar de Gergiev, porque bueno, pues él lo ha hecho, pues es El Ángel de Fuego, que es una de mis óperas favoritas, no solo de Prokofiev, de todas las óperas. A mí, si me encanta Salomé, pues me encanta El Ángel de Fuego, me fascina El Ángel de Fuego. Y pues ahí tengo atrás El Amor por Tres Naranjas, que la verdad pues sí se lo perdono, pero es muy buena grabación la de Gergiev y que también esa ópera es extraordinaria, llena de humor, de sarcasmo, una música fantástica de Prokofiev, pero pues pues ojalá otros directores en el futuro hagan este repertorio para que no se quede olvidado. Pues sí, o tengamos otras opciones. Que lo haga Quizá, Dudamel. bueno, ya no des ideas. Vamos a cerrar, vamos a cerrar este programa y antes de que también nuestras amigas y amigos nos empiecen a poner tache por nuestras opiniones muy controversiales. Muy bien. Pero bueno.
Muchas gracias, José María. Gracias, Ricardo. Gracias, amigos. Y pues nos vemos en la próxima ocasión hablando de la gran música y pues compártanos, sugiéranos. Aquí estamos encantados de conversar con ustedes. Los esperamos la siguiente semana con más de la mejor música. Hasta pronto.